Dos arqueólogos creen que acaban de tropezar con una ciudad olvidada en el Amazonas. Y si lo que encontraron es real, no solo cambia un capítulo de la historia, cambia el libro completo. Antes de seguir, haz esto conmigo. Si te gustan los misterios reales mezclados con ciencia, exploración y cosas que no deberían existir, deja un comentario con la palabra Amazonas y suscríbete, porque lo que viene se pone cada vez más extraño. Y quédate hasta el final, porque lo más inquietante no es la ciudad, es lo que estaba escondido en el centro, flotando, intacto, esperando. Todo empezó cuando un grupo de investigadores entró en una zona restringida, muy adentro del Amazonas, un lugar que el gobierno de Brasil había bloqueado durante años. No había carreteras en cientos de millas a la redonda. Las tormentas eran violentas, constantes, como si el cielo mismo defendiera el territorio. Aún así, ellos avanzaron. Iban preparados para lo típico: restos humanos antiguos, huesos sueltos, tal vez herramientas de piedra enterradas bajo capas de barro, raíces y siglos de selva devorándolo todo. Pero lo que encontraron desafía cualquier explicación cómoda. Detrás de una entrada sellada, dentro de una cámara que no se había abierto en 12.000 años, la luz de la doctora Ela Al-Shamahi se topó con algo que la dejó sin aire. No eran fragmentos ni ruinas pequeñas, eran costillas enormes, curvadas, cada una más larga que un hombre adulto. Se elevaban del suelo en arcos perfectos, alineados con una precisión inquietante, como si alguien hubiera construido un pasillo ceremonial. Era como caminar dentro de una caja torácica gigante, como una catedral hecha únicamente de huesos. Y esos huesos pertenecían a animales que, según lo que siempre nos enseñaron, habían desaparecido antes de que existiera cualquier civilización. Pero incluso eso no fue lo peor. En el centro de esa cámara había un estanque oscuro, tan negro que parecía tragar la luz. El agua no se movía, no reflejaba normal, y algo flotaba allí, silencioso, como si hubiera sido colocado a propósito para durar más que la memoria humana. A esto le llamaron, entre ellos, la ciudad invisible, y así fue como empezó todo. Porque el Amazonas no es solo un bosque, es un mundo entero. Cubre un área comparable a la de los Estados Unidos continentales. Y aunque hemos lanzado satélites, enviado drones y dibujado mapas durante décadas, sabemos menos del suelo del Amazonas que de la superficie de la Luna. La cuenca amazónica se extiende por unos 7 millones de kilómetros cuadrados, y una parte enorme, millones de kilómetros, sigue siendo para la arqueología un punto ciego. Y en los puntos ciegos, a veces alguien está escondiendo algo. Durante más de un siglo, exploradores desaparecieron intentando hallar ciudades perdidas en esa selva. El caso más famoso es el de Percy Fawcett, un explorador experimentado que en el año 1925 se internó buscando una civilización que él llamaba la Ciudad de Zeta. Nunca regresó. Y lo mismo ocurrió con varios grupos que intentaron seguir su rastro. La selva crece como si tuviera hambre. Puede tragarse un templo de piedra en unas pocas décadas. En medio siglo, una ciudad abandonada deja de parecer ciudad. Las raíces revientan paredes, las lianas arrancan techos, el dosel se cierra y todo desaparece, como si nunca hubiera existido. Pero ya no dependemos del machete para ver. Ahora existe una herramienta que cambió las reglas: el lidar, algo parecido al sonar, pero con luz. Un avión vuela sobre las copas de los árboles, lanza miles de millones de pulsos láser hacia abajo, y una computadora borra el bosque en un modelo digital, mostrando el suelo como si la selva no estuviera. Y en el año 2019, la doctora Ela Al-Shamahi decidió usar esa tecnología sobre una franja remota cerca de la frontera entre Brasil y Colombia, un lugar que en los mapas figuraba como vacío y que estaba marcado como zona prohibida. Cuando los datos del escaneo regresaron al laboratorio, nadie habló durante varios segundos. La pantalla no mostraba colinas al azar ni formaciones naturales caóticas. Mostraba líneas rectas, extensas, cruzando kilómetros de terreno con una precisión que la naturaleza simplemente no produce. Eran caminos elevados, plataformas rectangulares, plazas cuadradas distribuidas con una simetría casi matemática. Lo que tenían frente a ellos no era una aldea aislada, era el plano de una ciudad planificada. El área mapeada cubría aproximadamente 30 millas cuadradas. Para que exista algo así, se necesita agricultura a gran escala, sistemas de agua organizados, ingeniería compleja y una población estable durante generaciones. Y sin embargo, durante décadas, los libros de historia habían descrito a los antiguos habitantes del Amazonas como pequeños grupos nómadas, cazadores y recolectores que apenas dejaban huella. El escaneo estaba contradiciendo esa narrativa. Entre las estructuras detectadas había canales largos y organizados que solo podían haber sido excavados intencionalmente. No eran ríos naturales, eran sistemas de irrigación. Eso implicaba planificación, trabajo coordinado y conocimiento del entorno. Pero entonces apareció algo más. En el modelo tridimensional, al pie de una pared de piedra caliza, se
distinguía una forma ovalada perfecta. Su densidad era distinta a la roca circundante. No parecía una cueva natural, parecía una puerta. Y no solo una puerta, parecía sellada. Las pruebas químicas mostraron que esa sección de roca había sido expuesta a temperaturas extremadamente altas. La superficie estaba fundida, como si hubiera sido cerrada desde el exterior. La pregunta comenzó a circular entre el equipo, primero en silencio y luego en voz baja. ¿Habían sellado algo para protegerlo o para encerrarlo? Encima de esa forma ovalada, tallada y pintada en la roca, encontraron algo que transformó la curiosidad en urgencia. Un mural. No era una simple decoración, era una escena extensa de casi 30 metros de largo, pintada en un rojo intenso que destacaba incluso bajo siglos de humedad y musgo. Los detalles eran tan precisos que parecía una fotografía antigua plasmada sobre piedra, pero los animales representados no eran jaguares ni monos, eran mastodontes, enormes parientes de los elefantes, dibujados con un nivel de exactitud anatómica que sugería observación directa. Había también perezosos gigantes, de más de 3 metros de altura, con garras largas como antebrazos humanos. Esas criaturas se extinguieron al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años. Eso significaba que quienes pintaron ese mural coexistieron con ellas. La doctora Al-Shamahi describió más tarde ese momento como uno de los más intensos de su carrera. No era solo arte, era evidencia de presencia humana en el Amazonas en una época que reescribe los márgenes aceptados. Pero algo más llamó su atención. Todos los animales en la pintura estaban huyendo. Ninguno estaba tranquilo. Sus cuerpos estaban inclinados en una misma dirección, como si escaparan de algo invisible que avanzaba desde un punto específico del mural. En el centro de la escena había una figura humana solitaria. Sobre su cabeza, un símbolo, un círculo con líneas irregulares irradiando hacia afuera, como si algo ardiente descendiera del cielo. Cerca de la figura había grupos de puntos organizados con un patrón deliberado. La doctora Sofía Vargas, astrónoma del equipo, analizó esos puntos durante horas. Luego, con voz baja, dijo lo que nadie esperaba escuchar. No eran decoración, eran una representación del cielo nocturno. El patrón coincidía con la configuración astronómica visible alrededor del año 10.800 antes de nuestra era, periodo que marca el final del evento climático conocido como Younger Dryas, una etapa de enfriamiento abrupto y cambios ambientales extremos. La pintura no era solo arte, era un registro, un mensaje, una advertencia. La ruta pintada en la roca llevaba visualmente hacia la zona donde el lidar había mostrado la forma ovalada, como si la historia tallada en el acantilado terminara señalando directamente la entrada sellada. Decidieron organizar una expedición física. El viaje fue brutal, semanas abriéndose paso entre vegetación tan densa que la luz apenas alcanzaba el suelo. El aire húmedo era casi irrespirable. Cada superficie estaba cubierta de moho y agua. Enjambres de insectos obligaban al equipo a cubrirse el rostro con mallas para poder caminar. La selva no parecía pasiva, parecía resistirse. Cuando finalmente llegaron al pie de la pared rocosa, primero no vieron la supuesta puerta. Lo que encontraron fue aún más impactante. Al retirar el musgo, la roca no era gris, era roja, intensamente roja, pigmentada. Bajo la superficie, el mural completo emergió como si hubiera estado esperando ser visto, y bajo él estaba el sello. Se acercaron al sello con cautela. A simple vista, era una sección de roca más lisa que el resto del acantilado, cubierta por una capa mineral endurecida similar al caliche, mucho más resistente de lo que esperaban. No tenía grietas visibles, no había señales de erosión natural que explicaran su forma. Era demasiado perfecto. Fue entonces cuando comenzaron los problemas técnicos. Uno de los miembros del equipo sacó su brújula para registrar orientación. La aguja comenzó a girar sin control, dando vueltas completas antes de detenerse apuntando directamente hacia la zona sellada. Pensaron que era un error, sacaron otra, luego otra más. Todas hicieron lo mismo. La piedra caliza no es magnética, y sin embargo, algo detrás de esa pared parecía estar alterando los instrumentos. Algunos equipos electrónicos dejaron de funcionar correctamente cuando se acercaban demasiado. No era una falla total, pero sí interferencias inexplicables. El ambiente se sentía extraño, cargado. Aún así, continuaron. Usaron taladros con punta de diamante convencidos de que atravesarían la capa en cuestión de una hora. Pasó un día completo y apenas habían avanzado. Las brocas se desgastaban como si estuvieran perforando algo mucho más duro que roca sedimentaria. 3 días después, finalmente lograron abrir un orificio lo suficientemente amplio. Cuando el taladro traspasó el último centímetro, ocurrió algo que ninguno esperaba: un silbido. Aire presurizado escapó por el agujero recién abierto. Eso puede ocurrir en tumbas selladas, cuando existe diferencia de presión entre el interior y el exterior. Pero el olor que emergió no era el de descomposición. No había hedor a moho ni a materia orgánica podrida. Olía metálico, como ozono.
plano, como el aire después de una tormenta eléctrica. Ampliaron la abertura hasta que una persona pudiera deslizarse por ella. La doctora Al-Shamahi insistió en entrar primero. Descendió con cuidado hacia la oscuridad absoluta. El haz de su linterna cortó el polvo suspendido en el aire. Lo primero que la golpeó no fue una imagen, sino el silencio. En la superficie, el Amazonas nunca está en calma. Siempre hay sonido, insectos, aves, viento, lluvia. Allí abajo no había nada. Era un silencio completo, sólido. Luego iluminó el suelo. No era una cueva irregular, era plano, alisado, pavimentado con una capa de terra preta. Ese suelo negro artificial encontrado en diferentes regiones amazónicas, creado por pueblos antiguos y conocido por su fertilidad extraordinaria y su capacidad de regenerarse. Eso significaba algo crucial. Aquella cámara no era natural, había sido construida. Cuando el resto del equipo descendió, comenzaron a percibir la magnitud del espacio. El techo se arqueaba aproximadamente 9 metros por encima, perdiéndose en sombra. Las paredes estaban reforzadas por pilares de basalto, una roca volcánica que no se forma en esa zona, lo que implicaba transporte desde regiones lejanas. Era ingeniería, y si la datación era correcta, fue levantada hace aproximadamente 12.000 años. La sensación general era difícil de describir. No era solo asombro, era desorientación, porque aquello no encajaba con la imagen habitual de grupos humanos pequeños y móviles al final de la era glacial. Avanzaron lentamente hacia el interior. El pasillo desembocó en una cámara central, y allí fue donde la doctora Ellis se detuvo en seco. Las paredes estaban alineadas con huesos enormes. No estaban acumulados al azar. No era un basurero ni un cementerio desordenado. Cada hueso estaba colocado con una intención evidente. Costillas curvas, de casi 2 metros, incrustadas verticalmente en el suelo formando arcos sucesivos. Creaban una especie de túnel óseo que conducía hacia el centro de la sala. Era como caminar dentro del esqueleto de una criatura colosal. Según el análisis preliminar, pertenecían a mastodontes, animales extintos hace milenios. Imaginar el esfuerzo necesario para trasladar, organizar y ensamblar esos restos dentro de una estructura subterránea resultaba abrumador. No parecía improvisación, parecía diseño ceremonial o funcional. En el centro de la sala había una depresión circular. Dentro, un líquido oscuro, completamente inmóvil. No era agua clara, era denso, casi viscoso, y en su superficie flotaba algo. Se acercaron al borde del estanque con extrema precaución. En el Amazonas, el agua estancada suele ser sinónimo de parásitos, bacterias, peligro invisible. Pero este líquido no se comportaba como agua común. No había insectos, no había olor a putrefacción, no había señales de vida microscópica en la superficie. Era espeso, oscuro, casi negro absoluto. Cuando iluminaron con mayor intensidad, pudieron distinguir formas flotando en su interior. No eran huesos, no eran artefactos, eran semillas, cientos de ellas, suspendidas en ese fluido como si el tiempo no las hubiera tocado. El equipo tomó muestras con instrumentos estériles. El análisis preliminar mostró algo desconcertante. El líquido estaba saturado con partículas metálicas y carbón fino, creando un ambiente con muy bajo nivel de oxígeno, casi perfecto para conservación. No era petróleo, no era agua subterránea natural, parecía diseñado. Las semillas no estaban fosilizadas, estaban intactas, materia orgánica preservada. El doctor Marcus Chen, especialista en paleobotánica, observó una de ellas bajo aumento y retrocedió ligeramente, como si hubiera visto algo imposible. Varias correspondían a especies que desaparecieron hace más de 10.000 años. Palmas antiguas, plantas medicinales, cultivos silvestres que ya no existen en ningún ecosistema actual. Era como si alguien hubiera intentado guardar el ADN de un mundo perdido. Entonces entendieron que la cámara no era un templo funerario, era un depósito, un archivo biológico, un arca. Las paredes laterales confirmaron esa hipótesis. Encontraron vasijas de cerámica selladas con una sustancia similar a cera mineralizada. Dentro había más semillas, tubérculos deshidratados, fibras vegetales cuidadosamente organizadas. Todo parecía preparado para durar. La pregunta inevitable surgió: ¿por qué? El mural exterior mostraba animales huyendo de algo que descendía del cielo. El símbolo sobre la figura humana sugería fuego, impacto, catástrofe. Y en la pared posterior de la cámara encontraron otra pista. Estaba cubierta por una capa oscura, como hollín grueso adherido a la piedra. No tenía el patrón irregular de una fogata común, era más homogéneo. El análisis reveló microesférulas de vidrio microscópicas incrustadas en ese residuo. Esas microesférulas se forman cuando el material rocoso se expone a temperaturas extremadamente altas, como en impactos cósmicos o explosiones intensas. Su presencia coincide con evidencias encontradas en otras partes del mundo asociadas al evento climático abrupto que ocurrió alrededor del año 12.800 antes de nuestra era, durante la transición del Younger Dryas. Si una onda de choque térmica
sísmica alcanzó la región, podría haber fundido parcialmente la entrada y sellado la cámara accidentalmente. Eso significaría que quienes la construyeron anticipaban una destrucción, estaban intentando preservar algo. Pero hay un detalle más perturbador. Junto al estanque, perfectamente alineadas como si alguien las hubiera dejado allí ordenadamente, encontraron herramientas de obsidiana, cuchillas, raspadores, núcleos de trabajo. La obsidiana no se encuentra de forma natural en la cuenca amazónica. Su origen geológico está asociado a regiones volcánicas lejanas, como la cordillera de los Andes, a más de 1000 millas de distancia. Eso implica intercambio a larga distancia, redes organizadas, transporte planificado. Pero lo más inquietante no era material, era la disposición. Las herramientas estaban paralelas, limpias, como si el artesano hubiera interrumpido su labor por un momento, y jamás regresó. El equipo utilizó radar de penetración terrestre para buscar cámaras secundarias, túneles ocultos, restos humanos. No encontraron esqueletos, no hallaron tumbas, no hubo señales de enfrentamiento, ni restos dispersos, nada. Era una estructura diseñada para resistir, preparada para el futuro, y sin embargo, completamente vacía de personas. ¿Cómo desaparece una población entera sin dejar restos dentro de su propio refugio? No había marcas de arrastre en el suelo, no había herramientas abandonadas en desorden, todo estaba en calma, demasiada calma. Algunos miembros del equipo recordaron historias indígenas sobre los que viven dentro, seres que habitan bajo la tierra en cavernas extensas, mitos que hablan de pueblos que se refugiaron bajo el suelo cuando el cielo ardió. El lidar mostró posibles corredores subterráneos conectando varios puntos de la región, aunque aún no han sido excavados. Si existían más cámaras como esta, podrían permanecer selladas, quizá docenas, quizá cientos. En otras partes del mundo, símbolos similares al del mural han sido hallados en sitios antiguos con miles de años de antigüedad. Patrones geométricos repetidos en distintas culturas separadas por océanos. Coincidencia, convergencia cultural, o algo más antiguo que la memoria histórica registrada. La verdadera riqueza de la cámara no era oro, era información, evidencia de que las sociedades humanas del final de la última glaciación podían organizarse, planificar a largo plazo y pensar en generaciones futuras. Sea cual sea la interpretación, algo quedó claro para el equipo. La narrativa simple del pasado necesita revisión constante. La selva aún cubre millones de kilómetros sin estudiar, y cada nueva tecnología revela que bajo esa vegetación existen huellas de una complejidad que recién empezamos a comprender. Ahora te pregunto a ti, si encontraras una cámara sellada durante 12.000 años, llena de semillas extinguidas y herramientas alineadas como si alguien fuera a volver en cualquier momento, ¿qué pensarías que ocurrió? ¿Un refugio fallido? ¿Un intento de salvar el mundo natural? ¿O simplemente una interpretación moderna tratando de entender un pasado más complejo de lo que imaginamos? Mientras el equipo procesaba los datos, comenzaron a surgir interpretaciones divergentes. Algunos proponían una explicación conservadora, una estructura ceremonial que más tarde fue reutilizada como depósito. Otros consideraban la posibilidad de que fuese un espacio ritual vinculado al ciclo agrícola y a eventos astronómicos excepcionales. Pero había detalles que no encajaban del todo con un uso meramente simbólico. La composición química del líquido conservante seguía siendo un enigma. No existía una fórmula idéntica registrada en otros contextos arqueológicos. La combinación de agua, partículas metálicas y carbón fino creaba un entorno estable, con niveles mínimos de oxígeno, casi como una cápsula temporal líquida. Replicarlo en laboratorio no fue sencillo. Eso sugería conocimiento empírico avanzado del comportamiento de los materiales. El análisis del terra preta del suelo añadió otra capa de complejidad. Este tipo de suelo artificial, conocido por su fertilidad extraordinaria, se forma mediante la mezcla controlada de carbón vegetal, restos orgánicos y minerales. Su presencia dentro de una cámara cerrada indicaba planificación. No se trataba solo de construir un espacio, era crear un entorno capaz de sostener vida vegetal futura. Si realmente anticipaban una catástrofe, la lógica era clara: preservar semillas, mantenerlas viables y reintroducirlas cuando el entorno se estabilizara. Pero entonces surge la pregunta que persiste hasta hoy: ¿qué ocurrió con ellos? Algunos investigadores sugieren que el impacto climático del final del Younger Dryas pudo haber generado incendios masivos, alteraciones extremas del clima y desplazamientos poblacionales a gran escala. Es posible que quienes construyeron la cámara se vieran obligados a migrar, quizá hacia regiones menos afectadas. La ausencia de restos humanos no necesariamente indica desaparición total, podría implicar evacuación exitosa. Sin embargo, la disposición ordenada de las herramientas sigue siendo difícil de explicar bajo la hipótesis de una huida apresurada. Si el desastre fue repentino, ¿por qué no hay señales de caos? Si fue gradual, ¿por qué dejar atrás un archivo biológico tan valioso? Otra línea de análisis se centró en los posibles túneles
túneles detectados por LIDAR en áreas cercanas. Aunque aún no se han excavado, los patrones sugieren corredores artificiales. De confirmarse, implicaría una red subterránea más amplia, no solo una cámara aislada. Eso transformaría el hallazgo de una estructura singular en parte de un sistema preparado para resistir. También surgió el debate sobre las similitudes simbólicas con otros sitios arqueológicos antiguos en distintas regiones del mundo. Algunos patrones geométricos son universales porque derivan de observaciones astronómicas comunes o principios matemáticos básicos. Otros, sin embargo, son más específicos. Los paralelismos no prueban necesariamente una civilización global, pero sí refuerzan la idea de que sociedades humanas antiguas podían desarrollar complejidad estructural y pensamiento abstracto mucho antes de lo que tradicionalmente se asumía. Quizá el mayor impacto del descubrimiento no sea la cámara en sí, sino la reconsideración del potencial humano al final de la era glacial. Durante mucho tiempo se pensó que la agricultura organizada comenzó miles de años después, pero si grupos amazónicos ya gestionaban suelos fértiles, sistemas hidráulicos y redes de intercambio extensas, la transición hacia sociedades complejas pudo haber sido más diversa y distribuida geográficamente de lo que los modelos tradicionales describen. El Amazonas, durante generaciones, fue interpretado como un entorno demasiado hostil para albergar densas poblaciones permanentes en la antigüedad. Sin embargo, cada nuevo estudio con tecnología moderna está revelando caminos, plataformas, aldeas, sistemas agrícolas y ahora, posiblemente, archivos biológicos. No necesariamente una civilización perdida en el sentido fantástico del término, pero sí una historia mucho más sofisticada. La selva no borra el pasado, lo conserva bajo capas de crecimiento, y la tecnología apenas comienza a retirar esas capas. La cuestión final no es si existieron sociedades organizadas hace 12.000 años. Sabemos que sí existieron. La cuestión es hasta qué punto subestimamos su capacidad de adaptación, su conocimiento ecológico y su visión a largo plazo. Si esta cámara fue realmente construida como respuesta a un cambio climático abrupto, entonces representa algo profundamente humano, la intención de preservar el futuro, no oro, no armas, semillas. Quizá nunca sepamos con certeza qué ocurrió con quienes la construyeron, pero su mensaje, consciente o no, sigue vigente. Las civilizaciones enfrentan crisis, algunas desaparecen, otras se transforman. La diferencia puede estar en lo que deciden guardar. Y tú, al escuchar esta historia completa ahora, ¿qué interpretación te resulta más razonable? ¿Una avanzada sociedad amazónica subestimada por la historia? ¿Un refugio aislado con propósitos rituales y agrícolas? ¿O un recordatorio de que el pasado siempre es más complejo de lo que imaginamos?